El Clon, donde todo es una oferta, te espera en sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp 097089958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Vamos a charlar con la doctora Alejandra Rey. La doctora Rey, ella no se acuerda porque hace muchos años. Yo la conocí en el Hospital Maciel cuando trabajaba para los laboratorios, en la industria farmacéutica, y la doctora era referencia obviamente en lo que era la cátedra de neumología justamente del hospital. Y uno la ha visto progresivamente, primero en Buen Día Uruguay hace un buen tiempo atrás, en Canal 4, uno la ve ahora en Polémica en el Bar, explicar de una manera tan clara, tan al nivel que la gente necesita escuchar para poder entender, que la verdad queríamos charlar con ella. Doctora, un gusto saludarla, bienvenida a Tirando Paredes, ¿cómo le va? Buenos días, buen día, y ese dato que me conocía del Maciel no lo tenía. Sí, vos sabés que sí, porque, mira, te cuento, yo visitaba con un grupo de compañeros, teníamos uno que era el especialista en neumología, Javier Pouso, más conocido como el Manzana, que Manzana, claro exactamente. Que sí. Y cuando habían de jornadas participábamos todos, algunas de ellas en el Maciel, y participábamos todos los visitadores. Y ahí, bueno, conocimos a la cátedra y te conocimos a ti, siempre fuiste una referencia para los datos que a nosotros nos interesaban después a médicos, obviamente, que estaban estudiando la especialidad, y otros médicos generales, pero que tenían que tener un interés en cuanto a la información que tratábamos de brindarle. Bueno, lo que ustedes nos decían para promocionar los inhaladores que teníamos en aquel momento era un motivo de referencia. Así que para mí no sos para nada desconocida, no solamente porque te veo habitualmente en la tele. Bueno, me alegro que no eras de visita diaria, porque si no ya estaba preocupándome por mi estado neurológico. Bueno, un placer estar acá con ustedes y bueno, tratando de ver si podemos tratar de entender un poco esto que a veces es tan inentendible lo que estamos viviendo, ¿no? Alejandra, mira, yo te planteo algo de entrada. Hace un ratito venía por la Rambla hacia la radio y bueno, en esto que es esta especie de que ya no nueva normalidad. La nueva normalidad, ya no estamos hablando de quedémonos en casa, por más que obviamente debemos quedarnos en casa. En esta nueva normalidad yo veo gente tempranito en la mañana que marca una distancia que me parece interesante, entrenando un poco en la Rambla, trotando un poco, con el barbijo puesto en la boca. Entonces lo primero que te pregunto es, si yo voy a estar en la Rambla por X motivo, tomando las distancias que tengo que tomar con relación a los que justamente en ese mismo momento estén por una zona o estén en las inmediaciones, para entrenar, ¿es necesario que yo tenga puesta la máscara? No es necesario, manteniendo la distancia. Eso es lo más importante. Y después, para hacer el deporte creo que es hasta contraproducente. Es muy incómodo el barbijo. Absolutamente. Es muy incómodo. Entonces yo creo que no tiene sentido. Que me imagino que esa gente lo está poniendo un poco como para no ser marcado, como que estás haciendo las cosas mal, que se ha marcado mucho, y entiendo que el deporte es necesario, y también entiendo que hay situaciones donde el riesgo de contagio es muy alto y situaciones donde el riesgo de contagio es muy bajo. El caminar, el hacer deporte uno solo, y cuidando de que no haya gente, es una situación de exposición muy leve, con el riesgo de contagio es poco, entonces no es necesario usar barbijo, y lo que sí es necesario mantener la distancia. Claro. Si yo después voy a mi casa, me tengo que subir un ascensor y hasta el piso 10, ahí sí ponete el barbijo. ¿Por qué? Porque el ascensor es un espacio chico, cerrado, no ventilado, y que circula mucha gente y que puede estar el virus ahí. Entonces, hay que diferenciar. Si me decís, me quiero ir a jugar un fútbol 5, te digo, no, en este momento no, ni con barbijo ni no con barbijo. Vamos a esperar un poquito para el fútbol 5. O sea, creo que cada una de las situaciones hay que irlas estudiando. Bien, perfecto, queda claro, comparto plenamente lo que dice, la verdad parecía una cosa absolutamente casi contradictoria de estar haciendo un poquito de entrenamiento con el barbijo puesto, pero bueno, está bueno que usted lo pueda manifestar. ¿Cómo analiza la situación hasta el momento, doctora, de cuando arrancamos hace 40 y pico de días al día de hoy? Yo hay un número que tomo como referencia, quizás sea una parte de la historia o una parte de lo que analizamos,
que es ese número de los casos activos menos los recuperados y lamentablemente menos los fallecidos, y es un número que lentamente pero que sistemáticamente desde hace muchos días esta parte viene en descenso. Sí. Yo creo que a ver, yo trato siempre de buscar algo como que sea más fácil de entender, y no sé si es el mejor ejemplo, pero lo voy a explicar. Esto es como cuando vos tenés una lesión, se te rompe un hueso, una fractura, sí. Llega un momento que es la fractura, que tenés que ir a hacer una cirugía, una osteosíntesis, unir las partes, poner un clavo. Después de ese evento traumático viene una recuperación, que es una recuperación progresiva. Los que han tenido alguna fractura le deben de haber dicho, primero apoya despacito, después vas descargando peso, después usas un bastón canadiense, después usas una muleta, después empezás la rehabilitación y después vas a correr, ¿no? Lleva todo como un proceso. Y acá estamos en lo mismo, vivimos un proceso, un evento, una información que llega primero de China, después lo que pasa a Italia, España, y en el momento que estaba pasando lo de Italia y España, lo de España fundamentalmente, nosotros empezamos a tomar medidas. Las medidas de Uruguay fueron tomadas incluso antes que España, el cierre de Uruguay fue antes que España. Entonces, eso hizo que los casos, la gente que pudiera traer el virus, porque ese virus vino de afuera, eso está claro, y que se pudiera haber desparramado, voy a hablar como muy claro, ¿no? Desparramado, sí. Muy científico, no, claro, en la ciudad, en el país, eso se pudo controlar, porque los casos no eran demasiados, hubo eventos, el casamiento fue epidemiológicamente algo que nos ayudó, porque mucha gente tenía claramente, fui o no fui al casamiento y estuve en contacto con gente del casamiento. Eso permitió hacer diagnósticos y aislar a esa gente. Todo eso estuvo a favor, más la colaboración de la gente y que la gente entendió que se tenía que quedar en su casa, hizo que tuviéramos pocos casos y que esos casos sigan al día de hoy. 5 semanas o 6 semanas que vamos desde el 13 de marzo, esos casos sean pocos. A pesar de tener circulación comunitaria, o sea que se hicieron algunos diagnósticos que no estaban vinculados a casos conocidos, igual los diagnósticos son pocos. Uh-huh. Entonces, con esos pocos diagnósticos, o cómo pienso que puede seguir pasando eso, pienso que en este momento tenemos que empezar a priorizar la economía y la vuelta a la normalidad, porque en Uruguay casos activos hoy tenemos alrededor de 200. Entonces, entiendo, tener un país parado por 200 casos parece como un poco desproporcionado. Al día de hoy, lo que digo es, las medidas que se tomaron y la intensidad de esas medidas estuvieron perfectas, que fue lo que nos permite hoy tener estas 200 personas y 11 o 12 personas en CTI. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Lo que se tomó significa eso. Hoy por hoy son 200 casos y hoy por hoy estos números, con un 40% de ocupación en hospitalaria, con 8 casos diagnosticados, es lo que nos va a permitir salir y empezar a crecer. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que se diagnostiquen casos que generen pequeños brotes o que generen brotes. Por ejemplo, ayer el disco dijo que un empleado tenía un positivo para COVID, un empleado de limpieza. Puede ser que ahí surja un brote, vamos a pensar que surgen 10 casos, pero vinculados a eso. Entonces, ahí vinculados a esa persona enferma. Se aíslan, se mandan a cuarentena y se hace un seguimiento estrecho. Eso puede pasar, pero tenemos que identificarlos, estudiarlos rápidamente y aislarlos. Eso va a ser el camino que tenemos que hacer con los enfermos, mientras todos los demás vamos reintegrándonos a las actividades. Bien, perfecto. Me quedé pensando en este caso de los últimos días, que tiene que ver con esta chica que se trasladó hacia San José, una chica embarazada que tomó 2 ómnibus. Tengo entendido que los ocupantes de uno de esos ómnibus estaban totalmente detectados y iban en camino de detectar la totalidad del segundo ómnibus. Me imagino que eso, que seguramente en estas horas tendría que estar saliendo a luz, porque se están analizando los que estuvieron los resultados. Eso podría, ojalá que no, pero podría generar que esta situación de números se elevara. Exactamente, otro brote, pero no hablan
pero está bien que eso pase, y va a pasar en algunos casos, pero si vos lograste identificar el caso de índice y lograste identificar a las personas que están vinculadas, eso es lo mejor, porque eso es las aislás. Entonces es la forma de cortarlo. Claro. A mí la sensación que me queda, doctora, y está bueno que usted lo pueda explicar más profundamente, desde el conocimiento, desde la parte técnica, es que venimos bien, pero basta que nos corramos un poquito de la línea y el camino que está trazado como para que esto se nos pueda descarrilar. Sí, está bien. Yo creo que igual tenemos que hay margen, y que creo que los mayores riesgos es a ver, ¿qué quiere decir corrernos del camino? Si nosotros empezamos con los espectáculos públicos, si nosotros nos empezamos a juntar de más de 10 personas, si no respetamos las distancias, ahí sí se descarrila. O sea, hay que hacer determinadas actividades para descarrilar, empezar a andar en los ómnibus sin los barbijos. Esas cosas llevan a que uno le pueda perder el control. Y sí, es así, y lo peor es que lo mismo, estamos todos saliendo en este momento. Entonces también tenemos todos los países, no hay un modelo a seguir. Vamos a tener que hacer nuestro propio modelo, porque además estamos en situaciones diferentes. No podemos copiar un modelo de España, que tenían una prevalencia de infección mucho más alta que nosotros. Claro, yo te escuchaba los otros días en Polémica y te miraba en Polémica en el Bar, en Canal 10, y vos hiciste referencia a una referencia que te hizo un matemático, que te lo llevó a números, lo que tendríamos hoy y qué fracción de ese número tendríamos que corrernos como para que el sistema sanitario de salud de nuestro país prácticamente quedara sin la posibilidad de actuar como lo está haciendo hasta ahora. Son decimales. Por eso, contáselo a la gente, que me parece muy interesante. Sí. Es el R0, que es una persona cuando está infectada, el R0 es la posibilidad de infectar a otras personas, ¿está? Uh-huh. Entonces, se dice que el índice de contagio, de este virus, cuando inicialmente era de 2 a 3 personas. Entonces, si vos no haces ninguna medida, si no hubiésemos hecho el aislamiento, estaba cercano a 3. Entonces, una persona infectaba a 3, esas 3 infectaban a 9, esas 9 a 64, porque era logarítmico. ¿Tá? Con el aislamiento cortaste eso. Bien. Entonces, bajamos ese R0 a determinados valores. Al principio de la infección, las primeras semanas, el R0 nuestro estaba alrededor de 3, no me acuerdo exactamente, 2,5, 2,7. Y lo fuimos bajando semana a semana. O sea que una persona enferma infectaba inicialmente a 2 o a 3, y ahora, en las últimas semanas, ese R0 está por debajo de 1. Pero si ese R0, o sea que una persona infecta menos de 1, es como estamos hoy. Uh-huh. Pero si nosotros empezamos a infectar a más, una persona enferma infecta a más de una persona, eso aumenta, y si aumenta a 1, estamos en un equilibrio. Quiere decir que por cada persona infectada, una se va a recuperar, entonces vamos a tener el mismo número. Ahí es una enfermedad controlada. Pero ya con 1.1 de 200 casos que tengamos ahora, vamos a pasar yo no me acuerdo ahora de memoria, pero eran como en 30 días, pasábamos a 8.000 casos y pasábamos a un desborde del sistema sanitario. O sea, con ese poco liberación que vos podés dar, y con el aumento del contagio, es que esos casos se multiplican en forma exponencial, y ahí tenés la saturación. Claro, en el tiempo también, ¿no? Entonces, si vos lo mantenés en 1.1, lo vas a tener en 2 meses. Claro. Pero si te pasa a 1.2, en un mes vos tenés saturado el sistema sanitario. Por eso yo le decía, un poco tratando de entender lo que tú explicabas en aquel momento, del poco margen que tenemos, o sea, el poco margen para equivocarnos en esta nueva normalidad, ¿me explico? Es así, y es poco margen, pero volviendo a lo mismo, el riesgo no está en ir a la Rambla, o ir a trabajar, o ir con determinadas precauciones. El riesgo está también en hacer cosas que claramente que está mal. Organizar cumpleaños, organizar reuniones familiares, ahí los riesgos se multiplican por mucho. Entonces,
eso es muy importante, tener claro qué cosas no se pueden hacer todavía. Bien, doctora, obviamente, no sé si se lo dijo Hernán, que fue quien la contactó, nosotros somos un programa en esencia de hace 10 años que lo hacemos esta parte, de fútbol y de deportes. Y uno supone que los elementos, digamos, los públicos de masividad será lo último que se termina activando, y entre ellos obviamente también el fútbol. Y acá se genera toda una controversia, se lo cuento, quizá usted lo sepa, porque cuando se reanude la actividad, si se reanuda como se tiene que reanudar en la cuarta fecha, se viene el clásico de Nacional y Peñarol. Y estamos hablando del clásico y la cantidad de miles de personas eventualmente en la tribuna. En esto que usted nos cuenta que hay que ir como un... y el ejemplo que nos puso de una persona fracturada que progresivamente tiene que ir dando pasitos en la recuperación. En esto que tenemos que ir buscando nosotros de la nueva normalidad, pero no equivocarnos en función de los pasos que estamos dando. Desde su concepción, para cuando vuelva el fútbol, que en realidad tampoco sabemos cuándo va a volver, ¿tendría que ser momentáneamente sin público en las tribunas? Sí, convencida. Sí, creo que sin público, porque en Uruguay me parece que no tenemos la educación cívica, no sé si se llama cívica, para ir con todo, que vayan 300 personas en un lugar de 1000, o sea, porque tendrías que, si no, mantener los distanciamientos. En el fútbol no le tengo mucha confianza para eso, entonces creo que inicialmente va a ser sin público, y después calculo que con tribunas, si es una tribuna para 2000 personas, que ingresen 600. Claro. Digo, eso pero creo que inicialmente va a ser sin público. Sí, eso estoy... tiene que ser así, es lo que te digo, ahí es el riesgo de contagio y la dificultad después de encontrar el caso índice y seguir a los contactos, es casi imposible en un evento multitudinario. Claro. Y ahí es cuando se te va de las manos las cosas. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decís, lo hemos analizado con los compañeros, lo hemos debatido. Por ahí hay dirigentes, sobre todo en los equipos grandes, y algún dirigente de la asociación que entiende que el fútbol cuando vuelva tiene que ser con gente. Entonces yo digo, pero muchachos, esto entonces vamos a volver en el 2023, pero en el mientras tanto, que el fútbol debe recomenzar en algún momento, pareciera lo más racional y lo más lógico que arrancar sin público en las tribunas, y después irlo monitoreando progresivamente para ver en qué momento de a poquito el público se pudiera habilitar, autorizar por lo menos determinada cantidad en un sector de una tribuna donde seguramente tenga mucho más capacidad para recibirlo. Pero si no, le vamos a estar errando al bizcochazo, y como bien tú decís, son los lugares, son los momentos, las situaciones de más difícil de controlar el día después si alguien se contagia. Exacto, es casi imposible. Entonces ahí es cuando se te desbarajusta todo. Claro. Ahí, por eso te decía, te tomás un ómnibus, sabes que te lo tomás a las 3 de la tarde, ¿verdad? Esa gente vos la podés contactar dentro de todo, pero en un espectáculo deportivo, imposible. Uh-huh. En un evento cerrado, eso es muy imposible. Y esa gente además se contacta con mucha gente, porque vuelve a su casa, saluda al portero, se encuentra con la vecina del segundo, y ahí es cuando se te ve en las manos esta infección. Y tiene en la familia de repente un adulto mayor, que es un tema de riesgo. Sí, absolutamente. Y ahí volvemos. Esas son las situaciones que hacen que se vuelvan, pero por eso son las que hay que evitar, y si nosotros logramos evitar eso, si entendemos eso, vamos a ir bien, Yo creo que los del fútbol tienen que pensar, mirá qué atrevida que soy. Bueno, primero, soy madre de 4 varones, imagínate que hablando yo en el programa deportivo debe ser algo... Solo ustedes me dan la voz en un programa deportivo, porque en mi casa nunca me dieron la voz. Bueno, pero está bueno que tus hijos lo sepan también. pero pensar en todo, cómo tenemos la seguridad de los jugadores, porque eso hay que pensar ahora. Y era la pregunta que te iba a hacer, porque mira, me decía un compañero ahora, Juanjo, me dice, mira, el fútbol de Alemania, que parece que Alemania es en ese sentido, en cuanto al fútbol, los que vienen un poco más adelantados van a hacer una inversión de más de $2 millones para tenerlos hisopados para poder hacer los controles en cuanto a todo un protocolo que se quiere seguir, y que la idea es que durante el partido se juegue con mascarilla. Digo, ¿cómo haces para jugar un partido de fútbol con mascarilla con los jugadores? Es imposible. Bueno, me parece a mí, me parece ridículo. Absolutamente. Sí, me parece ridículo. Y más si vos podés controlar, porque además en el fútbol, en esos niveles, van a poderle hacer test para ver
quién está infectado y quién no, o sea que en eso creo que no va a haber problema. Y la otra cosa que vamos a contar de acá a un tiempo también con otro tipo de estudios, que son los estudios de los anticuerpos, donde vamos a poder separar a gente que ya tuvo la infección de gente que no tuvo la infección. O sea que también te va a separar población de menor que no tenga riesgo de volver a tenerla, o por lo menos por este año, a gente que tiene más riesgo. Claro. Eso también es importante. Vos fíjate Pero hay que el fútbol, doctora, perdóname, que el fútbol es una situación bastante complicada, porque sobre todo las situaciones que se dan en un área, un centro, un córner que se tira, los jugadores que normalmente con tema de defensa, de ataque, se agarran, se empujan, están muy en contacto. Es un deporte de contacto. Entonces, ¿cómo hacés vos para, desarrollando el deporte en sí mismo en el campo de juego, tratar de evitar un eventual contagio? No, ahí tenés que llevar, eso puede pasar que se contagien, tenés que pensar eso, puede pasar que se contagien, tenés que controlarlos capaz que antes y después, hacerle test y pensar que hay gente joven que si llega a tener la infección, la va a tener y la va a cursar y se va a curar sin ningún tipo de secuelas y bien. Eso también es muy importante, que en algún momento todos nos vamos a infectar de coronavirus. En algún momento capaz posterior queremos tener la vacuna y tengamos algún medicamento que sirva para poder incorporar y que los mayores de 65 años y con patologías crónicas estén un poquito más tranquilos y liberados, pero el resto vamos a tener la infección y no es gravísimo tenerlo. Eso también es importante transmitirlo, porque no es igual a algo mortal. Tiene un riesgo en los mayores de 65 años que ingresan a CTI y demás, ¿no? Entonces, las personas menores de 18 años no hay, yo no te voy a decir cero mortalidad, pero creo que es menos de 0,2% en el mundo. De 18 a 40 años es menos de un 1% en el mundo. O sea, son en el mundo, te estoy hablando, en los 2 millones de contagiados. O sea, estamos hablando de ya de números grandes y con ciertas tranquilidades podemos tenerlas. Bien, perfecto. Doctora, yo la escuchaba muy atentamente y en una sociedad donde acá los uruguayos tenemos todo bajo sospecha, dudamos de las cifras, dudamos de todo lo que se mueve, ¿hasta dónde lo cultural tira por la borda? Porque usted me hablaba de fórmulas matemáticas y hasta dónde hoy por hoy los datos son muy medidos de acuerdo a esto, a lo cultural nuestro. Fíjese el sábado lo que pasó, una conferencia de prensa donde de alguna manera se hablaba de la nueva normalidad y yo creo que no quedó un uruguayo dentro de su casa. Salieron todos a la calle. El domingo como que hubo una concientización, como que nos dimos cuenta que nos habíamos pasado de la raya y el domingo se aflojó un poco. ¿Hasta dónde pesa más lo cultural que lo técnico? Que es muy interesante lo que usted dice, y hasta dónde es tan peligroso en el Uruguay tirar lo técnico tan fríamente. No lo sé, no lo sé. Yo confío en el. Creo que frente a esta enfermedad hay diferentes posiciones, pero creo que son reales, ¿no? Hay gente que no le cree, que piensa que no le va a pasar y que piensa que todo esto fue muy exagerado, y hay gente que al revés, que está con mucho susto, con mucho miedo, con mucho de miedo de salir a la calle y que se agarre el virus y que se muera. Creo que hay muchas, es verdad, características personales y características sociológicas y características personales. Yo creo que confío plenamente que el uruguayo, me parece que es muy importante que entienda, confío plenamente en los números que se están dando, que además hay como nosotros las sociedades científicas y el sindicato médico nos reunimos una vez por día y hay como un seguimiento también de los casos y de las camas de CTI fundamentalmente. Entonces lo que te puedo decir es que está chequeado que esos valores son correctos. Eso, entonces yo confío plenamente en los valores que están dando, que son los reales. Podremos discutir si está bien tomado ese valor o no valor, pero son números reales. Eso creo que es muy importante en decirlo. Y me perdí el hilo, pero los valores creo también el uruguayo. Creo que si el uruguayo entiende los por qué, va a poder
asumir más las responsabilidades de cada uno. Creo que eso, y aspiro y deseo que eso sea así. Yo te digo que juntarte con 10 amigos es más peligroso que salir a caminar a la Rambla, y te explico el por qué. Espero que lo entiendas. Los riesgos son totalmente diferentes, el riesgo de contagiarte vos y de vos contagiar a otras personas. Entonces, espero que lo entiendas. Bueno, después todo es una curva, ¿no? Donde en la curva está la media y después tenés los desvíos estándar para los dos lados, ¿no? Bien, doctora, tres consultas finales agradeciéndole este tiempo. La mascarilla, ¿no? O el barbijo, como se dice, el tapaboca, ahí está. Yo creo que es un tema cultural, ¿no? En Oriente no pasa, a ver, antes de todo esto caminabas por algunos lugares y la gente estaba siempre con el tapaboca puesto. Entonces, para nosotros, esta situación hace que la mascarilla llegue para definitivamente quedarse. De acá en adelante va a haber un cambio progresivamente, quizás hasta en nuestra cultura, de empezar a ver mucha más gente después del COVID-19, digo, utilizando justamente la máscara que en otro momento de nuestra vida que prácticamente no se utilizaba nunca. Creo que sí. En Oriente lo que pasó fue que ellos aprendieron, sí, está claro. Tuvieron el SARS y después del SARS aprendieron a usarla. Entonces, porque fue a partir de eso, y fue algo que llegó para quedarse. Acá yo creo que estamos aprendiendo, también valoro eso, que antes nadie usaba y ahora la gente lo está usando. Y todo el mundo me dice qué incómodo que es, pero lo usan. Entonces, me parece que sí, por lo menos hasta que no haya una vacuna o haya una inmunización de rebaño, o muchos hayamos tenido la infección, creo que llegó. Desde el punto de vista de neumóloga, infecciones respiratorias, esto no solamente sirve para coronavirus, sirve para todos los virus respiratorios. Entonces creo que es una medida que es incómoda, que no es estética, que hay un montón de cosas, pero que tiene su contrapartida beneficiosa en cuanto a las infecciones respiratorias. Eso te lo puedo asegurar. Todos los neumólogos estamos hablando de eso, cómo han disminuido. Claro, hay menos contacto, pero yo creo que la higiene y el uso de las mascarillas hace que el contagio disminuya, es lógico. Claro. O sea que toda esta situación de prevención que estamos tratando de tomar con el COVID-19 hace que se reduzcan sistemáticamente o sensiblemente el resto de otras infecciones, por ejemplo, respiratorias. Exacto, porque se transmiten de la misma manera. Entonces, de la misma que vos evitas una, evitas a la otra. Claro. Doctora, usted es especialista en fibrosis quística. Yo recuerdo de la época que hacíamos referencia al comienzo, que la visitábamos ahí en el Maciel, era una situación que muy puntualmente preocupaba, y preocupaba obviamente a los familiares de quienes la padecían, y también se encarga, es especialista de enfermedades raras. ¿Me puede hacer una síntesis un poco de cómo está hoy la fibrosis quística, las enfermedades raras en nuestro país? Eso por un lado. Y por otro lado, si le puede contar a la audiencia, porque me parece bueno informarnos y aprender por qué el COVID-19 es como una especie de bichito que está esperando un eventual paciente que tenga problemas respiratorios para justamente tratar de generar en ese organismo lo que todos queremos que se evite, justamente, que es su accionar. ¿Nos puede contar por qué de alguna manera en enfermedades respiratorias el COVID-19 tiene un centro como para poder desarrollarse? Sí, empezamos por la del COVID. En cuanto a quienes podemos tener la infección, somos todos susceptibles. O sea que ahí los enfermos respiratorios, asmáticos, fibroquísticos, bronquiectasias, EPOC, cualquier patología respiratoria, tienen las mismas probabilidades que cualquier otra persona de contraer la infección. Porque una enfermedad respiratoria, una enfermedad cardíaca, no que te haga más propenso a contraer la infección. Lo que te hace más propenso a que si la contraes tenés una mala evolución. Bien. Entonces, volvemos al ejemplo de la fractura. Si vos ya tuviste una fractura previa y tu hueso no está muy bien y tenés una fractura arriba, probablemente esa fractura no marche bien. Si yo tengo un problema respiratorio serio y me agarro el COVID, tengo menos pulmón para reaccionar. ¿Se entiende? Sí. Entonces,
pienso que me va a ir peor. Te digo pienso porque lo que han mostrado también los estudios de las poblaciones estudiadas en Italia, Nueva York y en China, es que si bien es un factor de riesgo, no todos los pacientes respiratorios han evolucionado mal. Eso también es importante. Muchos pacientes severos respiratorios han tenido una buena evolución, a pesar de todo. Uh-huh. Eso, para nosotros recuperar eso es muy bueno, porque nos da esperanza también, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los pacientes respiratorios, son un factor de riesgo para tener una mala evolución. Bien. Pero no quiere decir que todos se vayan a morir, ni que todos tengan eso que quiero que quede claro, porque es muy pesado ya saber que yo puedo, mirá, tengo 65 años y una patología respiratoria, como me dice, me compré todos los números. No se compró todos los números. Hay que aumentar el cuidado y tratar de evitar de que no se venga. Y si viene, no quiere decir que le va a ir mal, quiere decir que vamos a jugar muy bien ese partido. Perfecto. Y vamos a tratar de estar lo mejor posible para estar lo mejor posible, para que salga lo mejor posible. Un dato interesante es, los hombres sí han mostrado tener que este virus afecta más a los hombres que a las mujeres. Más a los hombres que a las mujeres. Más a los hombres que a las mujeres. Eso hasta ahora no lo había escuchado. Eso no se había salido y ahora está saliendo como publicado, más y así se van a ir saliendo, claro, a medida que van estudiando la base de datos, ¿no? Claro. Así que eso de las infecciones respiratorias. Y en cuanto a la fibrosis quística, sí, yo hace varios años trabajo en el BPS, en el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, todo ese nombre del Banco de Previsión Social, que es creo que a mí me da mucho orgullo como país, donde estas enfermedades poco prevalentes, la fibrosis quística es una, pero hay otras enfermedades neuromusculares como Duchenne, como enfermedades raras, no voy a nombrarlas, pero son enfermedades que tienen muy poca prevalencia, se asisten en un centro especializado, con médicos especializados en esas enfermedades. Entonces, en un país chico, donde los números son chicos, si uno tiene fibrosis quística y se atiende en su mutualista, el neumólogo de esa mutualista capaz que sos su único paciente. Claro. Al juntar todas las fibrosis quísticas del Uruguay, nosotros tenemos de adultos, son unos 120 pacientes que seguimos con fibrosis quística, y de niños son también unos 100, 120, 140 creo que son niños con fibrosis quística. Entonces tenemos todos los pacientes del Uruguay focalizados, y no solo los neumólogos, los gastroenterólogos, los fisioterapeutas, estamos todos entrenados en esa patología. Bien. Entonces es una forma de conseguir mejores evoluciones de la enfermedad. Bien, y eso creo que es algo muy, pero muy bueno para estas enfermedades raras. Bien, perfecto, queda muy claro. La consulta, doctora, una señora embarazada que en un momento determinado del embarazo toma el COVID-19, ¿esto puede generarle alguna consecuencia al feto o al chiquito luego que terminan haciendo? Bueno, hay datos que la señora embarazada lo que debe hacer es vacunarse contra la gripe, eso primero, eso seguro. Bien. ¿Está? Después, en cuanto al COVID y el embarazo, los datos que tenemos son de las mujeres que estaban cursando el tercer trimestre del embarazo, porque vos fijate que las que están cursando, esto empezó en enero, claro. Entonces las que se estaban embarazando en enero, en febrero, todavía no dieron a luz. Entonces, eso todavía no sabemos. La afectación del COVID en el primer trimestre no lo sabemos. Bien. Sabemos de lo que están naciendo y no tuvieron consecuencias. Por ahora hay uno o dos casos reportados de niños que nacieron infectados con COVID, que creo que fue por transmisión placentaria, pero fueron 2 casos, y la verdad no leí demasiado. 2 casos en el mundo, ¿verdad? En el mundo. Y acá sé compañeras, colegas que han tenido, pero no con diagnóstico de COVID positivos, uruguayas embarazadas. Bien, me parece muy bien. ¿Cómo le lleva esta parte mediática de exposición? No digo mediática por el tema de una exposición importante que ha tenido en los últimos tiempos. De hecho, es panelista de Polémica en el Bar.
me parece que suma muchísimo desde su conocimiento, por la forma que lo expresa. Acá me llega un montón de mensajes. El amigo que termina en 515 nos dice, muchachos, me gustaría escuchar la nota, ¿dónde la puedo escuchar? Nosotros toda la nota la subimos en YouTube, en pocos minutos la vamos a tener en el canal de Tirando Paredes. Dice, ¿dónde se puede escuchar la nota completa de la doctora? Excelente, sin planar, porque es muy clara y se entiende. Algo similar dice el amigo que termina en 764, el amigo que termina en 355, 576, 160, 523, que están escuchando la entrevista y que además hablan de su claridad para expresarlo, cosa que ha quedado muy patentizada. Pero ¿cómo la lleva usted toda esta parte mediática que está teniendo, más allá de, obviamente, el conocimiento que tiene de esta patología, del conocimiento que tiene usted en neumología, en fibrosis quística y de la actividad que de hace muchos años viene desarrollando? ¿Cómo le lleva usted, cómo le lleva a su familia toda esta exposición? Bueno, bien, yo estoy feliz, a mí me encanta poder transmitir, siempre fui docente, hace unos años que ahora me dediqué a otra cosa, pero me encanta, la docencia es algo que me apasiona y feliz. Y después la otra cosa es que no me doy mucha cuenta, porque la verdad estoy yendo a mi lugar de trabajo, que ya me conocían y ya sabía que salía en la tele cuando iba a Uruguay, entonces digo, como que ahí tuvo un poquito más impacto, pero no mucho, y después estoy en casa, o sea que no he salido al mundo todavía, claro. Y no me doy cuenta. Yo cuando hablo contigo estoy hablando contigo, no me doy mucha cuenta que hay gente escuchando, la verdad. Entonces, no, bien, feliz, me gusta y me gusta. He tenido muchos mensajes lindos de gente que se siente que entiende eso y nada, uno siente que está haciendo lo que puede, lo que sabe y me siento agradecida por eso, muy agradecida. Algunos mensajes que llegan, 191 dice, buen día muchachos, los temas que están tocando los felicito. Algunos programas se preocupan por llamar solamente a jugadores del exterior y hacer algún favor. Bueno, esto es una opinión del amigo que nos escribe, dice, los felicito, saludos y gracias por informar, darle tranquilidad a la población en función de lo que estamos escuchando. Doctora, le quiero decir algo. Como yo tengo la ventaja de que la conozco y usted no me recuerda porque son muchos años, quiero decir que en televisión es de la misma manera que cuando algunos compañeros míos la visitaban allá en el Maciero, yo tenía la chance de estar con ellos en algún momento. O sea, no ha cambiado para nada, es exactamente igual. Y eso es un buen indicio. Bueno, le agradezco y te voy a decir una cosa, siempre le dije al Manzana que era el mejor visitador médico de neumología, Bueno, ojalá que no me estén escuchando los otros, pero no, siempre le dije al Manzana. Me parece muy bien porque Javier trabajó muchos años justamente en la especialidad. Es un tipo que yo quiero mucho, que hace muchos años que no veo, pero que lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho porque además lo vi crecer, y eso, cuando uno ve crecer a alguien profesionalmente, me llena de orgullo. Así que creo que eso fue lo que me llenó mucho de orgullo con Javier. Me parece muy bien. Doctora, beso grande, gracias por estar, muy gentil, muy amable, muy clara, y seguramente en algún momento la vamos también a molestar nuevamente. Cuando quieran, a las órdenes. Dale. Muchas gracias.